Pastora se burla de las imágenes, pero calla tras la explicación bíblica de Padre Luis. El silencio era ensordecedor. 200 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo, esperando la respuesta que nunca llegó. La mujer que hacía pocos minutos se burlaba con carcajadas altas y gestos teatrales. Ahora miraba fijamente al suelo, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la Biblia que acababa de citar incorrectamente. Eran las 9:15 de la mañana en Caracas. El calor venezolano ya comenzaba a hacerse presente, pero dentro del salón donde ocurría el evento, la temperatura parecía haber descendido varios grados. La pastora Ana Mendoza, líder de una de las congregaciones evangélicas que más crecía en la capital venezolana, había organizado esa mañana especial 3 semanas atrás. Ella conocía la reputación del padre Luis Toro. Sabía de su habilidad con las escrituras, de cómo lograba dejar sin respuesta a pastores experimentados en debates públicos. Pero Ana se consideraba diferente. A los 42 años ya había convertido a cientos de católicos al protestantismo. Su especialidad era justamente atacar lo que ella llamaba idolatría católica, especialmente el uso de imágenes. Cuando llamó al padre 3 semanas antes, su voz destilaba confianza calculada. Padre Toro, soy la pastora Ana Mendoza. He estado siguiendo su trabajo y me gustaría invitarlo a un diálogo fraternal en nuestra congregación. Creo que sería edificante para todos nosotros. Del otro lado de la línea, la voz calmada y serena del padre respondió sin vacilación. Con mucho gusto, pastora. Siempre estoy disponible para dialogar sobre las Escrituras. Ana sonrió para sí misma en ese momento. Tenía la certeza de que lograría exponer las contradicciones del catolicismo frente a su congregación. Después de todo, ¿cómo podría alguien defender el uso de imágenes cuando la propia Biblia era clara sobre la idolatría? Durante las 3 semanas siguientes, Ana se preparó meticulosamente. Repasó cada versículo del Antiguo Testamento sobre ídolos. Memorizó argumentos que había usado cientos de veces. Planeó cada movimiento dramático que haría para enfatizar sus puntos. Incluso llegó a ensayar frente al espejo cómo se reiría cuando el padre intentara justificar lo que ella consideraba claramente contrario a las Escrituras. En la mañana del evento, Ana llegó a las 7 al salón. Verificó cada detalle. El púlpito estaba posicionado de forma que ella quedara ligeramente más alta que el padre. La iluminación destacaba su rostro mientras dejaba el lado donde él se sentaría un poco menos favorecido. Y había instruido a sus asistentes para posicionar las 200 sillas de manera que la mayoría de la audiencia tuviera mejor visión de ella. 8:30 de la mañana. Los primeros fieles comenzaron a llegar. Ana observaba desde la ventana de su oficina cómo se llenaba el estacionamiento. Reconocía muchos rostros de su congregación, pero también notó algunos desconocidos. Católicos curiosos, seguramente. Mejor aún, pensó, más testigos de su victoria. A las 8:45, un automóvil sencillo se detuvo frente al edificio. De él bajó un hombre de estatura media, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, sin sotana, como era su costumbre. El padre Luis Toro caminó hacia la entrada con paso tranquilo, portando únicamente una Biblia gastada por el uso. Ana sintió un ligero nerviosismo que rápidamente sofocó. Había llegado el momento de demostrar la superioridad de la doctrina protestante sobre las tradiciones católicas. 9 en punto. El salón estaba completamente lleno. El murmullo expectante de la audiencia llenaba el ambiente mientras Ana y el padre Luis tomaban sus lugares. Ella en el púlpito, él en una silla simple al lado. «Buenos días, hermanos», comenzó Ana con voz potente que resonó por todo el salón gracias al micrófono que llevaba prendido. «Hoy tenemos la bendición de dialogar con el padre Luis Toro sobre las diferencias doctrinales entre nuestras fe. Espero que este intercambio sea de edificación para todos». El padre asintió cordialmente y sonrió a la audiencia. «Es un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Que el Señor bendiga este diálogo y que podamos juntos escudriñar las Escrituras en busca de la verdad». Ana sintió que ya había ganado el primer round. Su voz sonaba más profesional, más pastoral. El ambiente favorecía claramente su posición. «Padre Toro», continuó Ana, su tono ya adquiriendo un matiz más desafiante. «Me gustaría comenzar con un tema que considero fundamental. En nuestras iglesias evangélicas, nosotros adoramos solamente a Dios, sin imágenes ni ídolos de ningún tipo. Seguimos fielmente el mandamiento que dice: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Hizo una pausa dramática, mirando a la audiencia antes de continuar. Sin embargo, las iglesias católicas están llenas de estatuas, cuadros, imágenes a las que la gente reza, les prende velas, les besa los pies.
¿No le parece que esto va directamente contra los mandamientos de Dios? Un murmullo de aprobación se escuchó entre sus seguidores. Ana sonrió ligeramente, satisfecha con la reacción. El padre Luis permaneció sereno, sus manos descansando tranquilamente sobre su Biblia. Cuando habló, su voz fue clara pero sin agresividad. Pastora Ana, agradezco su pregunta porque toca un punto muy importante. Antes de responder, me gustaría preguntarle algo. ¿Usted ha leído todo el contexto de ese versículo que acaba de citar? Por supuesto que sí, respondió Ana con confianza. Éxodo 20, versículos 4 y 5. Está clarísimo. Perfecto. Entonces usted también habrá leído lo que Dios mismo le ordenó hacer a Moisés apenas unos capítulos después, ¿verdad? Ana sintió un ligero temblor en su voz, pero mantuvo la compostura. No sé a qué se refiere específicamente. El padre abrió su Biblia con movimientos pausados. En Éxodo 25, versículo 18, Dios le ordena a Moisés: harás también 2 querubines de oro. De obra de martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Luego, en Números 21, versículo 8, el mismo Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El silencio comenzó a instalarse en el salón. Ana sintió que algunos de sus fieles intercambiaban miradas confundidas. Pastora, si Dios prohíbe absolutamente todas las imágenes, ¿por qué Él mismo ordena hacer querubines de oro y una serpiente de bronce? ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo? Ana abrió y cerró la boca un par de veces antes de responder. Eso era diferente. Eran símbolos ordenados directamente por Dios para propósitos específicos. Exactamente, respondió el padre con calma. Y ahí está la clave de todo. El problema no son las imágenes en sí mismas, sino la actitud del corazón hacia ellas. El mandamiento prohíbe la idolatría, no las representaciones artísticas o simbólicas. Ana sintió que el control se le escapaba de las manos, pero decidió atacar desde otro ángulo. Pero la gente reza a las imágenes, padre. Eso es adoración. ¿En serio cree eso, pastora? La voz del padre mantuvo su tono respetuoso pero firme. Permítame preguntarle, cuando usted ve una fotografía de su madre que ya falleció y le habla a esa fotografía diciéndole, mami, te extraño, ¿está adorando a un pedazo de papel? Por supuesto que no, pero cuando sus fieles levantan las manos hacia el cielo para orar, ¿están adorando al cielo o se están dirigiendo a Dios que está en el cielo? A Dios, obviamente, pero eso es diferente. ¿Por qué es diferente, pastora? ¿Acaso Dios está físicamente en el cielo de una manera que podamos señalarlo con el dedo? Ana comenzó a sentir que sus argumentos se desmoronaban, pero su orgullo la empujó a continuar. Porque la Biblia dice que levantemos nuestras manos al cielo, pero no dice nada sobre besar estatuas. Fue entonces cuando el padre Luis mostró esa sonrisa gentil que tantos pastores habían llegado a temer. Pastora, ¿de verdad está segura de que la Biblia no dice nada sobre venerar objetos sagrados? Ana asintió con vehemencia, aunque ya comenzaba a sospechar que estaba cayendo en una trampa. Completamente segura. Entonces permítame leerle algo de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22 y 23. El padre pasó las páginas de su Biblia con calma deliberada, mientras todos en el salón esperaban en silencio absoluto. Luego se puso Salomón delante del altar del Señor, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Hizo una pausa antes de continuar. Note que Salomón está orando en presencia del Arca de la Alianza, que tenía encima los querubines de oro que Dios mismo ordenó hacer. ¿Era Salomón un idólatra, pastora? Ana guardó silencio. Pero permítame mostrarle algo aún más interesante. En Josué capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca del Señor hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. El padre levantó la vista de su Biblia. Josué se postró en tierra delante de un objeto. El arca del pacto era una caja de madera recubierta de oro, con 2 querubines encima. Según su interpretación del mandamiento, ¿Josué estaba cometiendo idolatría? La respiración de Ana se había vuelto más agitada. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba desesperadamente en su mente una respuesta que la sacara del predicamento. Es que el arca era especial. Tenía la presencia de Dios. Ah, sí. ¿Y dónde dice la Biblia que la presencia de Dios se limitaba solamente al arca? ¿Acaso Dios no está presente en todos lados? Ana comenzó a tartamudear. Sí, pero es diferente. Pastora, permítame preguntarle algo muy sencillo.
¿Usted cree que Jesucristo tuvo un cuerpo físico cuando estuvo en la tierra? Por supuesto. ¿Y ese cuerpo físico era la imagen visible del Dios invisible? Sí. Entonces, según su lógica, cualquiera que hubiera venerado o adorado a Jesús en la carne habría estado adorando a una imagen, ¿no es cierto? El salón había caído en un silencio sepulcral. Ana abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. De hecho, continuó el padre con la misma calma imperturbable. San Pablo nos dice en Colosenses 1, versículo 15, que Jesús es la imagen del Dios invisible. La palabra griega usada ahí es eikon, que significa precisamente imagen o representación visual. Ana sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Pastora, ¿ve usted la contradicción en su argumento? Si las imágenes fueran intrínsecamente malvadas, entonces Dios nunca habría tomado forma humana visible. Pero Él lo hizo precisamente para que pudiéramos verlo, tocarlo y relacionarnos con Él de manera tangible. La voz de Ana salió como un susurro ronco. Pero eso es diferente. Jesús era realmente Dios. Exacto. Y las imágenes en nuestras iglesias nos recuerdan de esa realidad. Nos ayudan a visualizar y meditar en los misterios de nuestra fe. Nadie adora a la madera o al metal de una estatua, así como nadie adora al papel de una fotografía. El padre cerró su Biblia suavemente. La diferencia entre veneración y adoración es la misma diferencia entre el respeto que usted le tiene a la fotografía de su madre y el amor que le tenía a su madre en vida. Una cosa nos lleva a la otra, pero no son la misma cosa. Ana se quedó completamente muda. Su mente trabajaba desesperadamente tratando de encontrar una salida, pero cada argumento que se le ocurría se desmoronaba antes de que pudiera pronunciarlo. El padre la miró con genuina compasión. Pastora, no estoy aquí para humillarla o para ganar un debate. Estoy aquí porque amo la verdad de las Escrituras tanto como usted. Y la verdad es que Dios mismo usó imágenes, ordenó su creación y se hizo imagen visible para nosotros. Las 9:45 de la mañana marcaban un momento decisivo. Ana Mendoza, la mujer que había convertido a cientos de católicos, se encontraba sin palabras por primera vez en décadas de ministerio. El murmullo inquieto comenzó a extenderse entre los asistentes. Algunos de los fieles más leales de Ana intercambiaban miradas confundidas, mientras que otros parecían absortos en una reflexión profunda que jamás habían experimentado. En las primeras filas, una mujer mayor que Ana conocía desde hacía años, la miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y decepción. Ana sintió gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado. Su respiración se había vuelto irregular, y por primera vez en su carrera pastoral, experimentó lo que solo podía describir como pánico escénico. Pero no era el miedo a hablar en público. Era algo mucho peor. El terror de haber estado equivocada durante todos estos años. ¡Pastora! La voz del padre Luis la trajo de vuelta a la realidad. ¿Está bien? ¿Desea que continuemos? Ana levantó la vista hacia él, esperando ver una sonrisa triunfal o algún signo de satisfacción por haberla derrotado intelectualmente. En cambio, encontró ojos llenos de genuina preocupación y compasión. Era la misma mirada que ella había visto en los rostros de algunas de las monjas católicas a las que había intentado convertir años atrás. Una expresión que nunca había logrado entender completamente hasta ese momento. Ana intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. El padre se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla. Permítame preguntarle algo más, pastora, y por favor, no lo tome como un ataque personal. Cuando usted convierte a católicos al protestantismo, ¿les enseña que deben quemar o destruir todas las fotografías de sus seres queridos fallecidos? No, por supuesto que no, respondió Ana automáticamente. ¿Y por qué no? Si su interpretación del segundo mandamiento fuera correcta, entonces cualquier imagen sería pecaminosa. ¿No es así? Ana se dio cuenta de que había caído en otra trampa lógica. Sus propios argumentos se contradecían mutuamente. ¿Por qué? ¿Porque las fotografías son diferentes? ¿En qué son diferentes, pastora? ¿No son acaso representaciones visuales de personas que amamos y respetamos? Un silencio pesado llenó el salón. Ana podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano del tráfico caraqueño, pero dentro de esas 4 paredes, 200 personas esperaban una respuesta que ella simplemente no podía dar. El padre continuó con la misma paciencia infinita. Mire, pastora, hay algo que quiero compartir con usted y con todos los presentes. En mi experiencia dialogando con hermanos protestantes, he notado que muchas veces el problema no está en las escrituras mismas, sino en las interpretaciones que hemos heredado sin cuestionarlas. Se puso de pie lentamente y caminó unos pasos hacia el centro del pequeño estrado.
Por ejemplo, usted citó Éxodo 20:4. Pero ¿sabía que ese mismo versículo, en el contexto completo, está hablando específicamente de hacer imágenes para adorarlas como dioses? El versículo 5 es muy claro. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Abrió nuevamente su Biblia. La palabra hebrea usada aquí para honrar es abad, que significa servir o rendir culto religioso. Es la misma palabra que se usa para describir cómo los israelitas adoraban al becerro de oro. Pero hay otra palabra hebrea, kabad, que significa honrar o mostrar respeto, y esta palabra se usa en contextos completamente diferentes. Ana escuchaba con una mezcla de fascinación y horror. Cada palabra del padre desmantelaba sistemáticamente los cimientos de su ministerio. De hecho, continuó el padre, en Éxodo 33, versículo 11, dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Si Dios prohíbe absolutamente cualquier representación visual, ¿cómo es posible que Moisés pudiera verlo cara a cara? Una mujer en la tercera fila levantó tímidamente la mano. El padre la miró con amabilidad. «Sí, hermana. Padre, yo era católica hasta hace 2 años. Ana me ayudó a convertirme, y siempre me dijo que los católicos adoraban a María y a los santos. ¿Es eso cierto?» Ana sintió como si le hubieran dado una puñalada. Una de sus conversiones más preciadas ahora la cuestionaba públicamente. El padre sonrió gentilmente a la mujer. «Hermana, esa es una pregunta muy importante. ¿Puedo preguntarle algo? Cuando usted era católica, ¿alguna vez pensó que María era Dios?» «No, nunca». ¿Creía que María había creado el universo? No. ¿Pensaba que María podía perdonar pecados por su propia autoridad? No. Siempre supe que solo Dios puede hacer eso. Entonces, ¿cómo podría haber estado adorando a María si nunca creyó que ella fuera Dios? La mujer se quedó pensativa por unos segundos. Pero yo le rezaba a María. Y cuando usted le pide a un amigo que ore por usted cuando está enferma, ¿está adorando a ese amigo? No. ¿Cuál es la diferencia entre pedirle a un amigo vivo que ore por usted y pedirle a un santo en el cielo que ore por usted? ¿Acaso los santos están menos vivos que nosotros? Ana vio cómo los ojos de la mujer se llenaban de lágrimas. Reconoció esa expresión. La había visto en muchos rostros durante sus conversiones, pero esta vez era diferente. Esta vez, las lágrimas no eran de alegría por haber encontrado la verdad, sino de dolor por haber perdido algo precioso. El padre continuó dirigiéndose a toda la audiencia. Hermanos, el tema de los santos es muy sencillo cuando lo entendemos correctamente. En Apocalipsis 5, versículo 8, dice: «Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos». Hizo una pausa para dejar que las palabras penetraran. Los santos en el cielo presentan nuestras oraciones delante de Dios. Es exactamente lo mismo que sucede cuando ustedes le piden a su pastor que ore por ustedes. La única diferencia es que los santos ya están en la presencia directa de Dios. Un hombre mayor en la 5ª fila se puso de pie abruptamente. Pero eso no está en la Biblia. En ningún lado dice que podemos hablarle a los muertos. El padre se volvió hacia él con la misma paciencia. «Hermano, ¿los santos en el cielo están muertos o están vivos?» Bueno, sus cuerpos están muertos. Le pregunto de nuevo, ¿los santos en el cielo están muertos o están vivos? El hombre vaciló. Supongo que están vivos en espíritu. Exacto. Jesús mismo nos dice en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Los santos no están muertos, hermano. Están más vivos que nosotros. El hombre se sentó lentamente, claramente impactado por la respuesta. Ana observaba todo esto desarrollarse como si fuera una pesadilla en cámara lenta. ¿Su congregación? Las personas que había guiado lejos del catolicismo, ahora estaban escuchando argumentos que ella nunca había considerado. Argumentos que hacían que sus propias enseñanzas parecieran superficiales y mal informadas. «Padre». Ana finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil y temblorosa. «Usted está sacando versículos de contexto». ¿En serio, pastora? Permítame mostrarle algo más entonces. El padre regresó a su silla y abrió su Biblia en otra sección. Segunda de Reyes 13, versículo 21. «Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió.
y se levantó sobre sus pies. Levantó la vista hacia Ana. ¿Está diciendo que el autor de Reyes también sacó este versículo de contexto? Un muerto resucitó simplemente por tocar los huesos del profeta Eliseo. Si las reliquias y los objetos sagrados no tuvieran poder, ¿cómo explica esto? Ana sentía que su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Pero eso fue un milagro específico. ¿Y acaso los milagros que ocurren en presencia de reliquias católicas no son también milagros específicos de Dios? ¿O cree usted que Dios dejó de hacer milagros después de los tiempos bíblicos? La pregunta quedó flotando en el aire. Ana se dio cuenta de que cualquier respuesta que diera la metería en más problemas. Si decía que Dios seguía haciendo milagros, entonces tendría que admitir que los milagros católicos eran posibles. Si decía que Dios había dejado de hacer milagros, entonces estaría negando el poder actual de Dios. El padre notó su dilema y habló con compasión. Pastora, no la estoy atacando a usted personalmente. Estoy tratando de mostrarle que muchas de las objeciones que los protestantes tienen contra el catolicismo se basan en malentendidos de las Escrituras. Se dirigió nuevamente a toda la audiencia. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha leído Hechos 19, versículos 11 y 12? Varios negaron con la cabeza. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hizo una pausa significativa. Los pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo sanaban a los enfermos. ¿No les parece esto muy similar a lo que sucede con las reliquias de los santos? Una mujer joven en la segunda fila levantó la mano tímidamente. Padre, pero nosotros no necesitamos intermediarios. Podemos ir directamente a Jesús. Hermana, ¿quién le dijo que necesita intermediarios? Claro que puede ir directamente a Jesús. De hecho, eso es exactamente lo que hacemos los católicos también. La expresión confundida de la joven lo motivó a continuar. Cuando le pedimos a María o a un santo que ore por nosotros, no lo hacemos porque no podamos hablar directamente con Jesús. Lo hacemos por la misma razón que ustedes le piden a su pastor que ore por ustedes, porque creemos en el poder de la oración en comunidad. Abrió su Biblia una vez más. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si la oración de un justo en la tierra puede mucho, ¿cuánto más puede la oración de un santo que ya está perfeccionado en el cielo? Ana vio cómo varios de sus fieles asentían lentamente. Era como ver a sus hijos siendo seducidos por un extraño, excepto que este extraño usaba las mismas escrituras que ella había usado para alejarlos del catolicismo en primer lugar. Hermanos, continuó el padre, quiero aclarar algo muy importante. Los católicos no adoramos a María ni a los santos. Los veneramos, los respetamos, les pedimos sus oraciones, pero adoramos solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un hombre en la cuarta fila se puso de pie. Pero padre, yo he visto católicos arrodillarse ante estatuas de María. ¿Cómo puede decir que eso no es adoración? Hermano, ¿usted se ha arrodillado alguna vez para orar? Sí, por supuesto. ¿Estaba adorando al suelo? No, estaba adorando a Dios. Exacto. La posición física no determina el objeto de adoración, el corazón sí. Cuando un católico se arrodilla ante una imagen de María, su corazón está dirigido hacia Dios, pidiéndole a María que interceda por él. El padre se acercó un poco más a la audiencia. De hecho, permítanme preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? Varias manos se levantaron. ¿Y alguna vez sus hijos han ido donde su mamá para pedirle que los ayude a convencer a papá de algo? Risas nerviosas llenaron el salón. ¿Eso significa que sus hijos no respetan su autoridad como padres? ¿O simplemente reconocen que mamá tiene una relación especial con papá que puede ser útil? La analogía era perfecta, y Ana lo sabía. Sus propios argumentos contra la intercesión mariana se desmoronaban ante esa simple comparación familiar. El padre regresó a su lugar. María es la madre de Jesús. En las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, ¿quién fue a pedirle ayuda a Jesús? Su madre. Y cuando Jesús inicialmente se mostró reacio, ¿qué hizo María? Le dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os dijere». Ese es exactamente el papel de María en la vida de la Iglesia. Nos lleva hacia su Hijo. Ana sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No eran lágrimas de rabia o frustración, sino algo mucho más profundo. Por primera vez en años estaba experimentando algo que había olvidado completamente: la duda sobre sus propias convicciones. «Pastora». La voz del padre era ahora casi un susurro.
¿Puedo preguntarle algo personal? Ana asintió débilmente. ¿Cuándo fue la última vez que leyó los escritos de los padres de la iglesia primitiva? Los hombres que aprendieron directamente de los apóstoles. Yo nunca los he leído. ¿Y nunca ha sentido curiosidad por saber qué enseñaban los cristianos de los primeros siglos sobre estos temas? Ana negó con la cabeza, ahora completamente vulnerable. Pastora, los cristianos del siglo II ya veneraban reliquias, ya pedían la intercesión de los santos, ya honraban a María como la Madre de Dios. Estas no son invenciones medievales, son prácticas que se remontan a los primeros discípulos de los apóstoles. El salón estaba sumido en un silencio absoluto. Ana podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Era como si toda su identidad ministerial estuviera siendo desmontada metódicamente, pieza por pieza. «Padre», logró susurrar. «Sí, si todo esto es verdad, entonces usted ha estado sinceramente equivocada, pastora. Pero no es demasiado tarde para buscar la verdad completa». Las 10:15 de la mañana marcaban el momento más difícil en la vida ministerial de Ana Mendoza. Sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía su Biblia, y por primera vez en décadas, se sentía completamente expuesta ante su propia congregación. El padre Luis observaba con compasión genuina el estado emocional de la pastora. No había triunfo en sus ojos, sino la tristeza de alguien que entiende el dolor de descubrir que las convicciones de toda una vida han estado mal fundamentadas. «Pastora», dijo suavemente, «me gustaría compartir con usted y con todos los presentes algo que tal vez los ayude a entender mejor por qué existen tantos malentendidos entre nuestras denominaciones». Ana levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero atentos. Cuando Martín Lutero inició la Reforma Protestante en el siglo XVI, tenía algunas quejas legítimas contra ciertos abusos que existían en la iglesia de esa época. Pero en su celo por corregir esos abusos, desechó también muchas enseñanzas y prácticas que habían sido parte del cristianismo desde el principio. El padre se puso de pie nuevamente y caminó hacia el centro del pequeño estrado. Es como si alguien viera que algunas personas estaban abusando del matrimonio y decidiera que la solución era abolir el matrimonio por completo. El problema no era la institución del matrimonio, sino el abuso de ella. Una mujer en la sexta fila levantó la mano. «Padre, pero Lutero quería regresar a la Biblia solamente. ¿No es eso lo correcto?» «Hermana, esa es una pregunta excelente, pero permítame preguntarle algo. ¿Quién decidió cuáles libros formarían parte de la Biblia?» La mujer vaciló. «Bueno, Dios, supongo». «Sí, Dios inspiró las Escrituras. Pero ¿quién decidió físicamente cuáles escritos eran inspirados por Dios y cuáles no? ¿Quién separó los libros auténticos de los libros falsos que circulaban en los primeros siglos?» Un silencio incómodo llenó el salón. Ana se dio cuenta de que nunca se había hecho esa pregunta. «Fue la Iglesia Católica, hermana. En los concilios de Hipona en el 393 y de Cartago en el 397. La misma iglesia que ustedes rechazan fue la que les dio la Biblia que ahora consideran su única autoridad». El impacto de esta revelación fue inmediato. Ana vio cómo varios de sus fieles intercambiaban miradas desconcertadas. «Pero hay algo aún más importante», continuó el padre. «Jesús nunca les dijo a sus apóstoles que escribieran libros, les dijo que predicaran el Evangelio. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos décadas después de la muerte de los apóstoles». Abrió su Biblia en una sección específica. De hecho, el propio San Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: «Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra». ¿Notaron eso? Sea por palabra o por carta. Pablo reconoce que la doctrina se transmite tanto oralmente como por escrito. Ana sintió que su comprensión fundamental del cristianismo se tambalea. «Padre», logró articular, «pero la Biblia es suficiente. Es la palabra de Dios». «Claro que es la palabra de Dios, pastora. Pero, ¿dónde dice la Biblia que ella sola es suficiente?» Ana abrió su Biblia rápidamente. 2 de Timoteo 3:16. «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». «Perfecto», respondió el padre con una sonrisa. «Pero lea el versículo 17 también». Ana leyó en voz alta: «A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Exacto. Pablo dice que la Escritura es útil para que el hombre de Dios sea perfecto. Pero ¿quién es el hombre de Dios en este contexto? ¿Está Pablo hablando de cualquier persona que lea la Biblia? Ana frunció el ceño, comenzando a sospechar otra trampa. El contexto de esa carta, pastora,
Es que Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era un obispo, un líder de la iglesia. Pablo está diciendo que la Escritura, junto con la enseñanza apostólica que Timoteo había recibido, lo equiparía para su ministerio pastoral. El padre hizo una pausa antes de continuar. Pero además, note que Pablo no dice que la Escritura sola es suficiente. Dice que es útil, que es provechosa. Yo puedo decir que el agua es útil para lavar los platos, pero eso no significa que solo necesito agua, sin jabón o esponja. Un hombre joven en la segunda fila se puso de pie abruptamente. Pero la tradición de los hombres contradice la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo. El padre se volvió hacia él con paciencia. Hermano, usted tiene razón en que Jesús condenó las tradiciones humanas que contradecían la palabra de Dios, pero también elogió las tradiciones que venían de Dios. De hecho, en 2 de Tesalonicenses 2:15 que acabamos de leer, Pablo les dice que retengan las tradiciones que recibieron de él. Abrió su Biblia nuevamente. La palabra griega usada ahí es paradosis, que significa exactamente tradición. Pablo está ordenando a los cristianos que mantengan las tradiciones apostólicas. El joven se veía confundido. Hermano, la pregunta no es si debemos seguir tradiciones. La pregunta es cuáles tradiciones debemos seguir. ¿Las tradiciones humanas que contradicen a Dios, o las tradiciones apostólicas que vienen de Dios? Ana se sintió obligada a intervenir. Pero padre, ¿cómo podemos saber cuáles tradiciones vienen realmente de los apóstoles y cuáles son invenciones posteriores? Excelente pregunta, pastora. Por eso necesitamos una autoridad que pueda distinguir entre tradiciones auténticas y falsas. Y esa autoridad es la misma que determinó qué libros pertenecían a la Biblia, la Iglesia. El padre caminó hacia el lado izquierdo del estrado. Jesús mismo estableció esa autoridad. En Mateo 16, 18 y 19, le dice a Pedro, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Ana sintió un nudo en el estómago. Conocía ese versículo, pero siempre había tratado de interpretarlo de manera que no apoyara la autoridad papal. Padre, pero Jesús no estaba hablando de Pedro como persona. Estaba hablando de la confesión de fe que Pedro había hecho. Pastora, ¿puede mostrarme en el texto griego dónde dice eso? Ana guardó silencio. No sabía griego. En el griego original Jesús dice, «Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia». En arameo, el idioma que probablemente usó Jesús, ambas palabras serían Kefa. Jesús está haciendo un juego de palabras con el nombre de Pedro. El padre regresó al centro. Pero además, fíjese en lo que sigue. A ti te daré las llaves. No dice a la confesión le daré las llaves, o a la fe le daré las llaves. Dice específicamente a ti, dirigiéndose directamente a Pedro. Una mujer mayor en la cuarta fila levantó la mano tímidamente. Padre, pero Pedro no era perfecto. Negó a Jesús 3 veces. Tiene razón, hermana. Pedro no era perfecto como persona. Pero, ¿acaso algún líder bíblico fue perfecto? Moisés desobedeció a Dios y no pudo entrar a la tierra prometida. David cometió adulterio y asesinato. Pablo persiguió a los cristianos antes de su conversión. Hizo una pausa significativa. La autoridad no depende de la perfección personal del líder, sino del nombramiento divino. Dios usa vasijas imperfectas para sus propósitos perfectos. Ana se sentía cada vez más acorralada, pero no podía dejar de hacer preguntas. Padre, pero los papas han cometido errores terribles a lo largo de la historia. ¿Cómo puede la Iglesia Católica afirmar infalibilidad? Pastora, usted está confundiendo infalibilidad con impecabilidad. Los papas pueden pecar como cualquier persona, pero cuando hablan ex cátedra sobre asuntos de fe y moral, están protegidos del error por el Espíritu Santo. El padre se acercó más a Ana. De hecho, es interesante que mencione los errores papales. ¿Puede darme un ejemplo específico de cuando un papa haya declarado oficialmente una doctrina falsa sobre fe o moral? Ana abrió y cerró la boca varias veces. Había escuchado muchas acusaciones contra los papas, pero cuando intentó pensar en ejemplos específicos de doctrinas erróneas oficialmente declaradas, no pudo encontrar ninguna. Los escándalos personales son una cosa, continuó el padre. Pero encontrar errores doctrinales oficiales es otra muy diferente. Es precisamente porque la Iglesia está protegida de enseñar error doctrinal que ha podido mantener la fe intacta durante 2000 años. Un hombre en la quinta fila se puso de pie con evidente agitación. Pero los católicos adoran a María. Le rezan el rosario todos los días. Eso es idolatría pura.
El padre se volvió hacia él con la misma paciencia que había mostrado toda la mañana. Hermano, ¿usted ha examinado alguna vez las oraciones del rosario? No necesito examinarlas. Sé que están dirigidas a María. ¿En serio? La oración principal del rosario es el Padre Nuestro, que Jesús mismo nos enseñó. ¿Está usted diciendo que Jesús nos enseñó una oración idólatra? El hombre se veía desconcertado. La segunda oración más común es el Ave María. ¿Sabe usted de dónde viene esa oración? El hombre negó con la cabeza. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esas son las palabras exactas del ángel Gabriel en Lucas 1, 28. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Esas son las palabras de Isabel en Lucas 1, 42. El padre abrió su Biblia en Lucas. De hecho, cuando Isabel ve a María, dice, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Si está mal bendecir a María, entonces Isabel estaba pecando cuando fue llena del Espíritu Santo. El hombre se sentó lentamente, claramente impactado. La parte final del Ave María dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Qué tiene de malo pedirle a alguien santo que ruegue por nosotros? Una joven en la tercera fila levantó la mano. Padre, ¿pero por qué llamar a María Madre de Dios? Eso suena muy exagerado. Hermana, ¿usted cree que Jesús es Dios? Sí, por supuesto. ¿Y cree que María es la madre de Jesús? Sí. Entonces María es la madre de Dios. No es que María sea mayor que Dios o que haya existido antes que Él, pero el Dios que se hizo hombre en Jesucristo tuvo a María como madre. La lógica era irrefutable y la joven asintió lentamente. De hecho, continuó el padre, el título Madre de Dios fue definido oficialmente en el Concilio de Éfeso en el 431, no para exaltar a María, sino para defender la divinidad de Cristo contra los herejes que negaban que Jesús fuera verdaderamente Dios. Ana escuchaba todo esto con una mezcla de horror y fascinación. Cada objeción que había usado durante años contra el catolicismo era sistemáticamente desmantelada con las mismas escrituras que ella conocía de memoria. Pastora, el padre se dirigió directamente a ella. Me gustaría preguntarle algo más. Cuando usted convierte católicos al protestantismo, ¿les enseña que María era solo una incubadora humana para Jesús, sin ningún papel especial en la historia de la salvación? Ana asintió débilmente. Entonces, ¿cómo explica las palabras de la propia María en el Magnificat? Lucas 1, 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. El padre cerró su Biblia y la miró directamente a los ojos. María profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. ¿Está usted cumpliendo esa profecía bíblica, pastora, o la está contradiciendo? El golpe fue devastador. Ana se dio cuenta de que, al enseñar a minimizar el papel de María, había estado contradiciendo una profecía bíblica directa. Además, continuó el padre, en Juan 19, 26 y 27, Jesús desde la cruz le dice a Juan, «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan, «He ahí tu madre». ¿Por qué cree que Jesús hizo esto? Ana no respondió. Jesús no estaba simplemente asegurándose de que alguien cuidara a su madre físicamente. Estaba estableciendo a María como madre espiritual de todos los discípulos, representados por Juan. El padre hizo una pausa antes de continuar. Y en Apocalipsis 12, encontramos a una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas que da a luz al que había de regir todas las naciones con vara de hierro. Esta mujer representa tanto a Israel como a María. Y el dragón hace guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ana sintió como si cada pilar de su fe protestante estuviera siendo demolido metódicamente. Pastora, María no es una competencia para Jesús, es el camino más directo hacia Él. Ella misma dice en las bodas de Caná, «Haced todo lo que Él os dijere». Ese es el mensaje constante de María. Hacer todo lo que Jesús dice. Un hombre mayor en la sexta fila se puso de pie con lágrimas en los ojos. Padre, yo era católico por 50 años. Hace 2 años me uní a esta congregación porque me dijeron que los católicos no conocían la Biblia. Pero usted está mostrando que todo lo que creía como católico está en la Biblia. La voz del hombre se quebró. He estado alejado de mi familia durante 2 años por esto. Mi esposa sigue siendo católica y hemos estado peleando constantemente. ¿Qué debo hacer? El padre lo miró con compasión infinita. Hermano,
La verdad siempre libera, aunque a veces duela al principio. Si el Espíritu Santo lo está moviendo a reconsiderar su decisión, no resista esa voz. Ana observaba esta escena con creciente desesperación. Uno de sus convertidos más preciados ahora cuestionaba públicamente su decisión de dejar el catolicismo. Pero padre, intervino Ana con voz desesperada, ¿qué hay de la salvación solo por fe? ¿No enseña la Iglesia Católica que uno se salva por obras? Pastora, esa es otra caricatura de la enseñanza católica. La Iglesia Católica enseña que nos salvamos por gracia, a través de la fe, pero que esa fe debe expresarse en obras. Abrió su Biblia en Santiago. Santiago 2:24 dice claramente, «Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe». ¿Está Santiago contradiciendo a Pablo? Ana se sintió obligada a defender su posición. Pero Pablo dice en Efesios que nos salvamos por gracia mediante la fe, no por obras. Exactamente. Y fíjese que Pablo dice mediante la fe, no solamente por la fe. Pero lea el versículo 10 también. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El padre cerró su Biblia suavemente. Pablo no está eliminando las obras, está explicando su lugar correcto. No nos salvamos por obras, pero nos salvamos para obras. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago. Eran ya las 10:40 de la mañana, y Ana Mendoza se encontraba en el momento más vulnerable de toda su vida ministerial. Todo en lo que había basado su identidad y su ministerio estaba siendo cuestionado fundamentalmente no por argumentos humanos, sino por las mismas escrituras que ella había usado para alejar a cientos de personas del catolicismo. El padre Luis la observaba con genuina compasión, entendiendo el dolor interno que ella estaba experimentando. No había malicia en sus ojos, solo la tristeza de alguien que ve a otro luchando con verdades difíciles de aceptar. «Pastora», dijo suavemente, «sé que esto es muy difícil para usted, pero la verdad vale más que nuestro orgullo o nuestra comodidad». Ana lo miró a través de lágrimas que ya no podía contener, sabiendo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la expectativa o la tensión, sino el silencio profundo de 200 almas procesando verdades que desafiaban todo lo que creían saber sobre su fe. Una mujer en la séptima fila se puso de pie lentamente. Ana la reconoció inmediatamente. Carmen Rodríguez, una de sus conversiones más exitosas. Había sido católica devota durante 30 años antes de que Ana la convenciera de que estaba en el error. «Pastora Ana», la voz de Carmen temblaba. «Durante estos 2 años que he estado aquí, usted me enseñó que los católicos no leen la Biblia, que inventan doctrinas que no están en las Escrituras. Pero este padre acaba de mostrar que todo lo que yo creía como católica sí está en la Biblia». Carmen se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Usted me dijo que orar a María era idolatría. Pero el Padre mostró que la misma María profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Usted me dijo que los santos no pueden escucharnos, pero el Padre mostró que están vivos en Cristo, y que el libro de Apocalipsis habla de ellos presentando nuestras oraciones a Dios». Ana sintió como si cada palabra fuera un puñal en su corazón. «Pastora, yo dejé a mi familia por seguir estas enseñanzas. Mi madre murió el año pasado sin que yo hubiera hecho las paces con ella, porque usted me dijo que ella estaba en el error por ser católica». La voz de Carmen se quebró completamente. «¿Cómo puede usted explicar esto? ¿Cómo puede explicar que todo lo que me enseñó contra el catolicismo parece estar equivocado?» Ana abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida ministerial no tenía respuestas. El padre Luis intervino suavemente. «Carmen, el dolor que usted siente es real y comprensible, pero su madre está en las manos de Dios, quien conoce el corazón sincero. No se torture con pensamientos de qué hubiera pasado si. Concéntrese en lo que puede hacer ahora». Carmen asintió entre lágrimas y se sentó lentamente. Otro hombre se puso de pie. Ana lo conocía como Roberto, un ingeniero que se había convertido hacía un año. «Padre, tengo una pregunta práctica. Si todo esto que usted dice es verdad, ¿qué debo hacer? Tengo esposa e hijos que siguen siendo católicos, y yo los he estado presionando para que vengan a esta iglesia». «Roberto», respondió el padre, «la verdad no se impone, se propone. Si el Espíritu Santo lo está moviendo a reconsiderar su posición, dialogue honestamente con su familia. Estudien juntos las Escrituras, pero sobre todo ore pidiendo sabiduría». Roberto asintió pensativamente. «¿Pero qué hay de todo lo que he aprendido aquí?
¿Qué hay de las amistades que he hecho? No puedo simplemente irme como si nada hubiera pasado. Hermano, el padre sonrió con comprensión. La verdad nunca es simple o fácil, pero vale más que la comodidad o la conveniencia social. Jesús mismo dijo que vino a traer división, no paz, cuando se trata de elegir entre la verdad y la mentira. Una adolescente en la segunda fila levantó tímidamente la mano. Padre, yo nací en esta iglesia. Mis padres se convirtieron del catolicismo cuando yo era pequeña. Todo lo que sé sobre Dios lo aprendí aquí. ¿Está diciendo que todo ha sido mentira? El padre la miró con especial ternura. Hija, no todo ha sido mentira. Ustedes aman a Jesús. Leen la Biblia, oran sinceramente. Esas son cosas hermosas y verdaderas. El problema es que les han dado una versión incompleta de la verdad, y les han enseñado a rechazar partes importantes de lo que Jesús estableció. La joven escuchaba atentamente. Es como si alguien te diera una fotografía hermosa, pero hubiera cortado la mitad de la imagen. Lo que ves no es falso, pero no es completo. Jesús no fundó 30,000 denominaciones diferentes. Fundó una iglesia y esa iglesia ha mantenido la fe completa durante 2000 años. Ana finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y quebrada. Padre, pero yo he dedicado mi vida a esto. He construido esta congregación. He ayudado a cientos de personas. ¿Está diciendo que todo ha sido en vano? El padre se acercó más a ella, su rostro lleno de compasión. Pastora, Dios puede usar incluso nuestros errores sinceros para bien. Las personas que usted ha ayudado a acercarse a Jesús, eso tiene valor. Su amor por las Escrituras, eso tiene valor. Su deseo de servir a Dios, eso tiene valor. Hizo una pausa antes de continuar. Pero ahora tiene la oportunidad de llevar ese amor y esa dedicación hacia la plenitud de la verdad. No se trata de tirar todo a la basura, sino de completar lo que había comenzado. ¿Pero cómo? Ana sollozó. ¿Cómo puedo decirle a mi congregación que he estado equivocada? ¿Cómo puedo enfrentar a todas las familias católicas que separé? ¿Cómo puedo? Pastora. El padre la interrumpió gentilmente. ¿Recuerda la historia de Saulo de Tarso? Ana asintió débilmente. Saulo perseguía a los cristianos con la sincera convicción de que estaba sirviendo a Dios. Cuando Jesús lo confrontó en el camino a Damasco, Saulo podría haberse justificado. Podría haber insistido en que sus intenciones eran buenas. En cambio, preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El padre se sentó en el borde del estrado, acercándose al nivel de Ana. Dios transformó al perseguidor de la iglesia en su más grande defensor. ¿Quién mejor que alguien que conoce todos los argumentos anticatólicos para ayudar a otros a encontrar la verdad completa? Un murmullo de conversaciones quedas comenzó a extenderse por el salón. Ana podía escuchar fragmentos. Familias discutiendo entre susurros, personas llorando silenciosamente, otros rezando. Un hombre mayor en la octava fila se puso de pie con dificultad. Padre, yo tengo 75 años. Me convertí del catolicismo hace 5 años porque mi nieto me convenció. Ahora mi esposa no me habla. Mis hijos están confundidos y mi familia está dividida. Su voz se quebró ligeramente. ¿Es demasiado tarde para mí? ¿Hay esperanza para un viejo tonto que se dejó engañar? Hermano, la voz del padre se llenó de emoción. Nunca es demasiado tarde para la verdad. La parábola de los trabajadores de la viña nos enseña que Dios da la misma recompensa a quienes llegan a la última hora que a quienes trabajaron todo el día. El anciano comenzó a llorar abiertamente. Pero he perdido 5 años. 5 años sin la Eucaristía. 5 años sin poder recibir los sacramentos. 5 años alejado de todo lo que me conectaba con Dios desde niño. Esos 5 años no se perdieron, hermano. Dios los usará para que pueda ayudar a otros que están en la misma situación. Su testimonio tendrá un poder especial porque conoce el dolor de la separación. Una mujer joven con un bebé en brazos se puso de pie. Padre, ¿qué pasa con el bautismo de mi hijo? Lo bauticé aquí hace 6 meses. ¿Es válido? Hermana, si el bautismo se hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua es completamente válido. La Iglesia Católica reconoce los bautismos protestantes cuando se hacen correctamente. La mujer se veía aliviada. ¿Pero qué hay de la confirmación? ¿De la primera comunión? Mi hijo se está perdiendo de eso. Nunca se está perdiendo nada, hermana. Si usted decide regresar a la Iglesia Católica, su hijo podrá recibir todos los sacramentos a su debido tiempo. Ana observaba todo esto desarrollarse con una mezcla de horror y fascinación. Su congregación se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero por primera vez en años,
Sentía algo que había olvidado, una extraña sensación de paz en medio del caos. Padre, dijo con voz apenas audible, yo quiero la verdad, toda la verdad, pero no sé cómo empezar. El padre la miró con una sonrisa llena de esperanza. Pastora, el primer paso es siempre el más difícil. Pero usted ya lo dio al invitarme aquí esta mañana. Dios usó incluso su intención de refutarme para acercarla a la verdad. Se acercó más a ella. ¿Puedo sugerirle algo? Comience leyendo a los padres de la iglesia primitiva. Vea qué enseñaban los cristianos del siglo II y III sobre estos temas. Estudie la historia de cómo se formó la Biblia. Examine honestamente los argumentos que ha estado usando contra el catolicismo. Ana asintió lentamente. ¿Y mi congregación? ¿Qué hago con toda esta gente que depende de mí? Dígales la verdad, pastora. No de una sola vez. No de manera que los destruya, sino gradualmente, con amor y paciencia. Algunos la seguirán en este camino, otros no. Pero todos merecen la oportunidad de tomar una decisión informada. Un joven en la quinta fila levantó la mano. Padre, pero si regresamos al catolicismo, ¿qué va a pasar con todo lo que hemos aprendido sobre tener una relación personal con Jesús? Los católicos parecen muy formales, muy rituales. Hermano, ¿quién inventó los rituales? ¿Fueron los católicos o fue Jesús mismo quien instituyó la Eucaristía como un ritual que debíamos repetir en memoria de él? El joven se veía pensativo. Los rituales no son enemigos de la relación personal. Son medios para profundizar esa relación. Cuando usted celebra el aniversario de bodas con su esposa de la misma manera cada año, ¿eso hace que su amor sea menos personal? No, respondió el joven. Al contrario, hace que sea más especial. Exactamente. Los sacramentos son encuentros personales con Jesús expresados en formas rituales que Él mismo estableció. Una mujer en la sexta fila se puso de pie abruptamente. Pero yo he sentido la presencia de Dios aquí. He experimentado milagros, sanidades. ¿Está diciendo que todo eso fue falso? El padre sonrió comprensivamente. Hermana, Dios obra donde encuentra fe sincera, incluso cuando esa fe no es perfecta en todos sus aspectos. Su experiencia con Dios es real. Pero imagínese cuánto más rica podría ser esa experiencia con la plenitud de los sacramentos y la tradición apostólica completa. La mujer se sentó lentamente, claramente conmovida por la respuesta. Eran las 11:05 de la mañana cuando un silencio profundo cayó nuevamente sobre el salón. Ana miró a su congregación, viendo rostros que reflejaban una gama completa de emociones: confusión, dolor, esperanza, miedo, curiosidad. Padre, dijo finalmente, su voz más firme que antes, ¿estaría dispuesto a reunirse conmigo esta semana? Privadamente, para discutir más sobre estos temas. Por supuesto, pastora, sería un honor. Ana se puso de pie lentamente, sintiendo como si llevara un peso enorme sobre los hombros, pero también como si algo dentro de ella hubiera comenzado a sanar. Hermanos, se dirigió a su congregación. Esta ha sido una mañana muy difícil para todos nosotros. No voy a pretender que tengo todas las respuestas en este momento. Su voz se quebró ligeramente. Pero lo que sí sé es que amo a Dios, y amo la verdad, y amo a cada uno de ustedes. Y si he estado equivocada en algo, entonces Dios me ayude a corregirlo. Hizo una pausa, respirando profundamente. Les pido que oren por mí, como yo oraré por cada uno de ustedes. Y les pido paciencia mientras busco la verdad con todo mi corazón. El padre Luis se puso de pie y se acercó a Ana. Pastora, ha mostrado una humildad hermosa esta mañana. Esa humildad es el comienzo de toda verdadera sabiduría. Ana lo miró a los ojos, y por primera vez en la mañana sonrió ligeramente. Padre, creo que Dios lo envió aquí hoy por una razón que ninguno de nosotros anticipamos completamente. Dios siempre está trabajando, pastora, incluso cuando no podemos ver su plan completo. Mientras las personas comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos, conversando en grupos pequeños, Ana supo que su vida había cambiado irreversiblemente. La mujer que había entrado al salón esa mañana con tanta confianza en sus convicciones anticatólicas ya no existía. En su lugar había una mujer quebrantada pero esperanzada, dispuesta a enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa o difícil pudiera ser. Las 10:55 de la mañana marcaban un momento que nadie en ese salón olvidaría jamás. El ambiente había cambiado completamente desde el inicio del evento. Lo que comenzó como una mañana de confrontación teológica se había transformado en algo mucho más profundo. Un encuentro genuino con verdades que desafiaban las convicciones más arraigadas de todos los presentes.
Ana permaneció de pie junto al púlpito, mirando a su congregación con ojos nuevos. Rostros que conocía desde hacía años ahora mostraban expresiones que nunca había visto antes. Algunos lloraban silenciosamente, otros parecían perdidos en pensamientos profundos, y varios intercambiaban miradas significativas con familiares católicos que habían traído esperando ser testigos de su victoria sobre el sacerdote. El padre Luis recogió su Biblia gastada, pero antes de guardarla completamente, la abrió una última vez. Hermanos, antes de despedirnos, me gustaría dejarles con una reflexión final. Su voz llenó el salón con la misma calma que había mantenido durante toda la mañana. En Juan 8:32, Jesús dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad puede ser dolorosa al principio. Puede sacudir todo lo que creíamos saber, pero siempre nos libera. Cerró la Biblia suavemente. Cada uno de ustedes debe tomar su propia decisión sobre lo que han escuchado esta mañana. No permitan que el miedo o la presión social los alejen de buscar sinceramente la verdad completa. Una mujer en la cuarta fila se puso de pie lentamente. Padre, ¿puede decirnos dónde podemos aprender más sobre todo esto? Algunos de nosotros queremos estudiar por nuestra cuenta. Por supuesto, hermana, les recomiendo comenzar con los escritos de los padres apostólicos, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo. Estos hombres conocieron directamente a los apóstoles y nos muestran cómo se vivía la fe cristiana en el siglo I. Ana escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada nombre. También estudien la historia de los concilios ecuménicos, especialmente Nicea y Constantinopla, donde se definió la doctrina de la Trinidad que todos los cristianos aceptamos. Vean quién organizó esos concilios y qué autoridad tenía para hacerlo. Un joven levantó la mano. ¿Y qué hay de libros más modernos, padre? Hay muchos recursos excelentes. Scott Hahn, quien fue pastor presbiteriano antes de convertirse al catolicismo, ha escrito libros muy útiles para protestantes que buscan entender la perspectiva católica. También Marcus Grody, que tiene un programa llamado The Journey Home, donde entrevista a pastores y ministros protestantes que se han convertido. Ana sintió una punzada al escuchar sobre pastores que habían tomado el camino que ella ahora consideraba. Pero sobre todo, continuó el padre, oren pidiendo sabiduría. Pídanle al Espíritu Santo que los guíe hacia toda la verdad, como Jesús prometió. Un hombre mayor se acercó hacia el frente. Padre, si alguien quisiera explorar regresar a la Iglesia Católica, ¿cuál sería el proceso? Hermano, cada situación es diferente. Para algunos que fueron bautizados católicos pero se alejaron, sería principalmente una cuestión de reconciliación sacramental. Para otros que nunca fueron católicos, existiría un proceso de formación llamado RICA. El padre sonrió gentilmente. Pero antes de pensar en procesos formales, lo importante es asegurarse de que el corazón esté genuinamente convencido. No se trata de cambiar de iglesia como quien cambia de ropa, sino de encontrar la plenitud de la verdad que Cristo estableció. Ana se acercó al padre. Padre Luis, yo quiero disculparme. Su voz temblaba ligeramente. Cuando lo invité, mi intención era humillarlo públicamente, demostrar que las enseñanzas católicas eran falsas. En cambio, usted me ha mostrado humildad, paciencia y amor genuino. El padre la miró con compasión. Pastora, no hay nada que perdonar. Usted actuó con sinceridad según sus convicciones. Y al invitarme, sin saberlo, abrió la puerta para que muchas personas escucharan perspectivas que nunca habían considerado. Pero yo he causado tanto daño. Ana comenzó a llorar nuevamente. El daño que se hace en sinceridad puede ser sanado con la misma sinceridad, respondió el padre. Dios es especialista en convertir nuestros errores en oportunidades para su gloria. Carmen Rodríguez se acercó tímidamente. Pastora Ana, yo no la culpo por nada. Usted creía que estaba haciendo lo correcto, pero ahora ambas tenemos la oportunidad de buscar la verdad juntas. Ana abrazó a Carmen y ambas lloraron juntas. Carmen, lo siento mucho. Siento haber causado división en tu familia. Siento haberte alejado de algo que evidentemente era precioso para ti. Ana, lo importante no es lo que pasó, sino lo que podemos hacer ahora. Roberto se acercó al grupo. Padre, ¿estaría dispuesto a reunirse con algunas familias que están considerando seriamente todo lo que ha dicho? Por supuesto, Roberto. Mi ministerio es estar disponible para cualquiera que busque sinceramente la verdad. El padre sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Permítanme darles mi información de contacto. Pero también les recomiendo que hablen con sacerdotes católicos aquí en Caracas. No tienen que viajar para encontrar guía espiritual. Ana observaba todo esto con una mezcla de dolor y admiración.
En apenas 3 horas, este hombre había logrado lo que ella había considerado imposible: hacer que protestantes comprometidos reconsideraran sinceramente el catolicismo. «Padre», dijo Ana, «hay algo que necesito preguntarle directamente». «Claro, pastora. ¿Cree usted que yo tengo salvación? Como protestante, quiero decir. ¿O estoy condenada por haber estado fuera de la Iglesia Católica?» La pregunta creó un silencio expectante en el salón. «Pastora, la Iglesia Católica enseña que la salvación viene a través de Cristo y su Iglesia, pero también reconoce que Dios puede actuar fuera de los límites visibles de la Iglesia cuando las personas buscan sinceramente la verdad». Hizo una pausa reflexiva. «Usted ama a Jesús, lee su palabra, trata de vivir según sus enseñanzas. Esas son cosas preciosas a los ojos de Dios. Pero ahora que ha sido expuesta a la plenitud de la verdad, tiene la responsabilidad de responder a esa luz». Ana asintió lentamente. «Entiendo. No es que estuviera automáticamente condenada antes, pero ahora que sé más, tengo que actuar según ese conocimiento». «Exactamente. La ignorancia invencible es una cosa, pero rechazar la verdad conocida es otra muy diferente». Una adolescente se acercó al padre. «Padre, yo tengo 17 años. Toda mi vida he estado en esta iglesia. ¿Qué le digo a mis amigas católicas en la escuela? He estado tratando de convertirlas por años». El padre sonrió con ternura. «Hija, les dices la verdad. Les dices que has estado aprendiendo cosas nuevas sobre su fe que no conocías antes. La humildad es siempre el mejor camino». La joven asintió pensativamente. «¿Y si ellas me preguntan por qué mi familia se fue de la Iglesia Católica? Les dices que a veces las personas toman decisiones basadas en información incompleta, pero que cuando conocemos mejor, podemos hacer mejores elecciones». Un hombre en la sexta fila levantó la mano. «Padre, pero no todos aquí van a estar de acuerdo con usted. Algunos van a seguir creyendo que el catolicismo está equivocado. ¿Qué consejo tiene para aquellos de nosotros que ahora estamos convencidos, pero tenemos que lidiar con familiares y amigos que no lo están?» Hermano, la paciencia y el ejemplo son más poderosos que los argumentos. Vivan su fe con amor y coherencia. No traten de convertir a nadie por la fuerza. Permitan que el Espíritu Santo haga su trabajo. Ana miró su reloj. Las 11:10 de la mañana. Había pasado casi exactamente 2 horas desde que comenzó el evento, pero se sentía como si hubiera vivido una vida entera en ese tiempo. «Hermanos», se dirigió a toda la congregación, «creo que es hora de cerrar esta sesión. Pero antes, quiero pedirle al Padre Luis que nos guíe en una oración final». El padre asintió y se colocó en el centro del estrado. «Vamos a orar juntos. Inclinen sus cabezas. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana de diálogo sincero. Te pedimos sabiduría para cada persona presente, que puedan discernir tu voluntad en sus vidas. Ayúdanos a ser siempre buscadores humildes de tu verdad, dispuestos a cambiar cuando tu luz nos muestre un mejor camino». Su voz se hizo más intensa. «Te pedimos sanidad para las familias que han sido divididas por malentendidos religiosos. Te pedimos unidad en la verdad, no uniformidad en el error. Y te pedimos que bendigas especialmente a la pastora Ana, quien ha mostrado una humildad hermosa al estar dispuesta a reconsiderar sus convicciones. Señor Jesús, tú oraste para que todos fuéramos uno, como tú y el Padre son uno. Ayúdanos a trabajar por esa unidad que tú deseas. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Respondieron muchas voces en el salón. Cuando las personas comenzaron a levantarse, Ana notó algo extraordinario. No había el bullicio típico de final de servicio. Las personas se movían lentamente. Muchas permanecían en grupos pequeños conversando en tonos serios. Algunas seguían llorando. El padre Luis se acercó a Ana una última vez. «Pastora, ha sido un honor conocerla. Su corazón sincero es evidente para todos. Padre, ¿realmente cree que hay esperanza para mí? ¿Para alguien que ha causado tanta confusión? Pastora, si Dios pudo usar a Saulo de Tarso, quien perseguía físicamente a la iglesia, ciertamente puede usar a alguien que la ha combatido por malentendido sincero». Ana sonrió por primera vez en horas. «Muchas gracias, padre. Espero nuestra reunión de esta semana». «Será un privilegio, pastora». Mientras el padre salía del edificio, Ana se quedó sola en el estrado, mirando el salón que se vaciaba lentamente. Algunas familias se habían ido rápidamente, claramente molestas por lo que habían escuchado. Otras permanecían conversando intensamente entre ellas. Carmen se acercó una última vez. «Ana, voy a ir a misa esta tarde por primera vez en 2 años. Si quieres acompañarme». Ana la miró con lágrimas frescas en los ojos. «Carmen, creo que me gustaría eso».
Hay una misa a las 6 en la parroquia San José. Te puedo recoger a las 5:30. Ana asintió lentamente. Carmen, ¿crees que me van a aceptar? ¿Después de todo lo que he dicho contra la Iglesia Católica? Ana, si me aceptaron a mí cuando regresé, te van a aceptar a ti también. Las 11:20 de la mañana marcaron el final oficial del evento más transformador en la historia de esa congregación evangélica. Ana Mendoza, quien había comenzado el día planeando humillar públicamente a un sacerdote católico, terminó planeando asistir a misa esa misma tarde. Mientras cerraba las luces del salón y recogía los últimos materiales, Ana reflexionó sobre las palabras que el padre Luis había citado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por primera vez en años, Ana Mendoza se sentía verdaderamente libre.